En algún punto del camino del despertar espiritual, quizás tras una abrumadora iluminación interna o una silenciosa disolución de la identidad acostumbrada, sentiste como la tierra se movía bajo tus pies. El mundo, antes familiar, de repente se tornó ajeno y distante. Traspasaste el velo de las ilusiones, viste el mecanismo oculto de tus propios patrones, escuchaste el ensordecedor ruido del ajetreo externo, y luego llegó el silencio. Al principio, este silencio se percibió como una bendición, sagrado, purificador, incluso edificante, como salir de un edificio en llamas hacia la frescura del aire matutino. Pero con el tiempo, apenas perceptiblemente, este silencio comenzó a devorar el sentido. No como una tragedia, sino como una desaparición lenta e imperceptible, como si el alma hubiera atenuado la luz dentro de ti y olvidado cómo encenderla de nuevo. Dejaste de aspirar. Ya no interpretas papeles, no por desesperación, sino por una especie de fatiga sagrada, por un agotamiento desolador que se siente a la vez pacificador y extrañamente inmóvil. Y entonces comenzó un susurro, una voz tenue, apenas discernible en tu interior. ¿Por qué siento este vacío ahora que por fin he visto con claridad? He aquí la paradoja de la que rara vez se habla. Se nos inculca que el despertar nos llenará de propósito, que la destrucción de las ilusiones revelará en nosotros una brillante llama de claridad, que la verdad nos dará sentido. Pero para muchos, especialmente para los sensibles, introspectivos, que sienten profundamente y son buscadores, todo ocurre de otra manera. El despertar no llena, purifica. Limpia todas las falsas aspiraciones, dejando un vaso vacío en el que incluso el deseo se vuelve ajeno. Y en este vacío interior, a menudo confundimos el despertar con la apatía. Recuerdo una conversación con una amiga cercana, una mujer inteligente y perspicaz. Había salido de su noche oscura del alma con una claridad cristalina y una iluminación interna. Dijo que había comprendido la naturaleza ilusoria de la personalidad, la persecución de logros y la dependencia del amor externo. Pero apenas 2 meses después, la encontré en la cama, mirando fijamente al techo, perdida en una inmovilidad que no esperaba. Antes me afligía por no hacer lo suficiente, dijo. Y ahora no me importa si hago algo en absoluto. Pensé que el despertar encendería una llama en mí, pero en cambio, siento como si todo se hubiera apagado. Carl Jung describió precisamente este momento, el umbral entre el colapso del ego y el nacimiento del verdadero yo. Es una etapa liminal de transición, aterradora por su silencio, en la que desaparecen las motivaciones habituales, alimentadas por la máscara y el anhelo de aprobación. Solo queda la arcilla sin forma de lo que aún no se ha convertido en real. Esto no es un fracaso, es individuación, la etapa de la crisálida interna, donde la oruga se disuelve en el caos de la amorfia antes de renacer, esta vez como mariposa. Es la muerte psicológica necesaria para el renacimiento. Y sería un error percibir este vacío como un retroceso. Porque es en su centro donde comienza a latir un pulso silencioso, apenas perceptible, la llamada profunda de tu alma que no grita, sino que espera a que aprendas a escuchar. Ya no es un esfuerzo por demostrar algo, es pura presencia. Un movimiento que no surge de la sed de reconocimiento, sino de una auténtica respuesta interna. Esto no es una reflexión sobre la desesperación. Es una meditación sobre esa etapa sutil, casi silenciosa, que sobreviene después del despertar, cuando el antiguo combustible, la motivación basada en el miedo, la ambición o la aprobación externa, se ha agotado, y la nueva fuente de energía interna aún no ha nacido. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, comprendió profundamente esta fase de transición. Escribió que el mayor privilegio de un ser humano es llegar a ser quien realmente es. La pérdida de la antigua motivación no es un fracaso ni un final, es un comienzo sagrado de vida, fundamentado no en la máscara, sino en el alma. Jung previó esta extraña y turbia niebla que desciende tras la lucidez, mucho antes de que esta experiencia se convirtiera en tema de charlas espirituales de moda. No le dio un brillo místico ni lo envolvió en palabras entusiastas.
Describió todo con una honestidad penetrante, la inmersión del alma en sus propias profundidades, cuando el inconsciente comienza a cobrar vida y a ascender lentamente a la superficie. Jung escribió, la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta frase suena hermosa, casi poética, pero encierra una verdad aterradora. El verdadero despertar no otorga un halo de bienaventuranza. Te desnuda, desata los nudos del falso yo, iniciando una lenta pero sagrada muerte de todas tus antiguas imágenes y concepciones de ti mismo. Este colapso es interno, pero sus ondas se extienden lejos hacia el exterior. Tus antiguos motivos, ambiciones, aspiraciones de éxito y sed de reconocimiento comienzan a desintegrarse. Los objetivos que antes te impulsaban, las estructuras que definían tu identidad, tus roles, tu trabajo, tu rutina habitual, se disuelven como un espejismo frente a una verdad más profunda. Es aquí donde surge una línea sutil pero vital. El ego no desaparece, no muere, simplemente se pierde, como un actor que permanece en el escenario pero ha olvidado su guión. La vieja trama ha sido quemada. Y la nueva aún no ha sido escrita. Esto no es pereza ni apatía, es un profundo limbo espiritual. Ya no estás dormido, pero tampoco has despertado completamente a quien estás destinado a ser. Y aquí comienza el verdadero misterio. Jung denominó a esta etapa nigredo, la fase de ennegrecimiento en la alquimia, cuando el viejo yo ha sido destruido y el nuevo aún no ha tomado el trono. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto podría parecer desmotivación. Pero en el lenguaje de Jung, no es un declive, sino una pausa sagrada. Es el espacio intermedio entre la destrucción y la recreación, donde el alma se retira hacia adentro para reescribir su propio mito, no dictado por el mundo exterior, sino por su verdad intrínseca. Sin embargo, la cultura moderna teme este silencio. Teme el vacío en el que no hay nada que hacer y demasiado que sentir. Jung advirtió, el mundo hará todo lo posible para evitar esta etapa. La llamará un problema, la suprimirá con medicamentos, la ahogará con ruido. La explicará como una regresión, porque no sabe reconocer una transformación que no encaja en la concepción habitual del éxito. Pero lo que estás experimentando ahora no es una caída, es una iniciación, no es un fallo en el sistema, sino un sagrado descenso a las profundidades de tu ser. Sí, desde fuera puede parecer depresión, esa inmovilidad gris y viscosa. Pero si miras más profundamente, no es un rechazo a la vida. Es un rechazo a una vida que ya no resuena con tu voz interior. Esto es lo que Jung llamaba el inicio de la individuación, el proceso de llegar a ser el yo auténtico, liberado de roles, máscaras y expectativas ajenas. De esto rara vez se habla, del dolor que viene después de la luz, del silencio que queda tras la revelación, de la extraña sensación de haber sido sacado de un sueño sin que te muestren cómo vivir el nuevo día. Pero permítanme ser claro, este silencio no está vacío. Está preñado de significado. Es como la tierra oscura bajo una semilla, en la que algo madura, aún invisible, pero ya real. Y si aprendes a no huir de él, sino a permanecer en él pacientemente, con atención, comenzará a hablarte no con el lenguaje de metas y tareas, sino con el lenguaje de la presencia, la profundidad, la verdad. Y entonces quedará claro que lo que parecía una pérdida de motivación era en realidad el comienzo de una alineación con una dirección de vida más sincera y madura. El mundo puede decirte que estás perdido, pero Jung diría, te estás formando de nuevo en una profundidad que la mayoría no se atreve a explorar. De esto es de lo que empezaremos a hablar. Si te has perdido en la niebla que sigue al despertar, si te enfrentas a una inmovilidad donde antes ardía el fuego de tu aspiración, debes saber que no estás roto. Estás en una fase de reestructuración psíquica. En un mundo donde solo se valora el crecimiento, el movimiento y el resultado, esto es una metamorfosis que no solo cambia tus pensamientos, sino que reescribe completamente la arquitectura de tu alma. Aquellas ambiciones que una vez encendieron tu fuego, los plazos, las metas, los planes quinquenales, los mantras del avance constante, ahora suenan a vacío. Y no es que hayas fracasado.
Es que la estructura misma sobre la que antes se sustentaba tu motivación se está desmoronando lenta pero ineludiblemente. Carl Jung previó este colapso interno mucho antes de que se empezara a susurrar sobre él en los espacios digitales del autoconocimiento. Seamos directos, durante la mayor parte de tu vida, tu energía emanó de la persona, esa identidad socialmente formada, la máscara que te pusiste para cumplir con las expectativas de los demás e integrarte en la compleja arquitectura del mundo. Esta identidad, que anhelaba amor, reconocimiento y aplausos, no fue un error. Fue una etapa necesaria de desarrollo. Jung escribió, la persona es un sistema de comportamiento impuesto al individuo por la sociedad y sus expectativas, pero el despertar cambia la óptica. Empiezas a ver la máscara y ya no puedes fusionarte con ella. Ya no sientes la inspiración para interpretar un papel que se ha agotado. Ya no te interesan las ovaciones y ves que el escenario es una construcción de ilusiones. ¿Y qué queda entonces? Los objetivos que antes valorabas ahora te parecen ajenos. Fueron escritos por un yo que ya no existe. Y esto genera un silencio particular, profundo, casi ominoso. Como si el actor hubiera abandonado el escenario y olvidado sus líneas, no por confusión, sino porque el guión ya no resuena con el alma. Puedes sentir una falta de propósito, pero no porque hayas perdido el camino, sino porque has soltado la versión de ti mismo que necesitaba una dirección clara. Esto no es una pérdida de voluntad, es un renacimiento de la voluntad. Simplemente has superado el combustible que antes te impulsaba. Y lo que ahora asciende lentamente en tu interior no es un vacío en su sentido destructivo. Es una pausa sagrada, un espacio silencioso y lleno de expectación, preparándose para ser llenado no con ambiciones externas, sino con un contenido interno auténtico. No con lo que está diseñado para la admiración del público, sino con lo que nace en el silencio de la presencia. El ego empujaba. El alma espera. Y en esta espera, en esta profunda inmovilidad, algo sagrado comienza a germinar. Carl Jung creía que el propósito de la vida no es la glorificación del ego, sino su integración en algo más grande, en una realidad psíquica más profunda e íntegra. No estamos aquí para obedecer los caprichos del ego, sino para purificarlo y alinearlo con el verdadero yo, el centro trascendente de nuestro ser, conectado con algo mucho más grande que nosotros mismos. Jung llamó a este camino individuación, un largo viaje desde la desunión interna hacia una profunda unidad. No es un camino hacia una mejor imagen de uno mismo, sino hacia el yo verdadero, hacia aquel que no necesita aprobación, que no interpreta roles, que simplemente es en la verdad. El yo auténtico, a diferencia del ego, no persigue el reconocimiento ni se mide por los éxitos. Es inmutable ante las ambiciones y vive en armonía con la resonancia interna. Su único anhelo es ser en la verdad, no en la imagen. Y he aquí el porqué, después del despertar espiritual, todo el sistema psíquico comienza una reconfiguración. Lo que antes inspiraba, de repente carece de sentido. Lo que parecía importante, ahora resuena a falsedad. La brújula interna se niega a guiarte por rutas ajenas, ya sea una carrera construida sobre el miedo a no ser reconocido, relaciones fundamentadas en roles sociales, o un tablero de visualización elaborado a partir de la ansiedad del viejo yo por no ser suficientemente bueno. Esta purificación interna se siente de dos maneras, como liberación y como desorientación. Te desprendes de lo falso, pero ¿qué ocupará su lugar? Jung advirtió, muchos se quedan atrapados en este espacio intermedio. El despertar aún no es la encarnación. Algunos, asustados por el vacío, huyen hacia un escape espiritual, se esconden tras una trascendencia abstracta, se elevan por encima de la vida, declarando que todo es una ilusión y convenciéndose de que nada importa. Pero el desapego no es lo mismo que la desconexión. El yo auténtico no busca la desaparición. Busca encarnarse, estar en el mundo no como un observador, sino como una presencia. Pero antes de que esta encarnación sea posible, existe un umbral, un espacio gris y difuso después de la luz. Jung lo describió, aunque quienes están dentro rara vez comprenden dónde se encuentran.
No es éxtasis, es un silencio sin exaltación. Es la confusión después de la lucidez. Eres tú, sentado en silencio mientras el mundo pasa de largo, y nadie, incluyéndote a ti mismo, puede decir con certeza en quién te estás convirtiendo. Pero Jung diría, no has fracasado. Estás en el medio. Has salido del ego, pero el yo auténtico aún no ha ocupado el trono. Has dejado lo familiar, pero aún no has alcanzado la totalidad. Y es aquí donde ocurre lo más importante. Esta es la zona gris. No un error, sino una iniciación. Un descenso a las profundidades para el cual la cultura moderna no tiene paciencia, donde la pausa se confunde con la parálisis y la inmovilidad con la pereza. Y en esta confusión, es fácil empezar a juzgarse a uno mismo. Y ese juicio es precisamente el muro que bloquea el camino de la energía que intenta llevarte de vuelta a casa. Pero si te quedas aquí, si no cedes al impulso de acelerar o de volver atrás, si aprendes a respirar en este silencio, comenzarás a sentir algo nuevo. No una voz, sino un pulso. No un manifiesto, sino una intención. No un plan, sino una presencia. El yo auténtico no grita. Es constante, y espera a que dejes de aferrarte a las viejas formas y te permitas confiar en aquello que aún no tiene nombre, pero ya te llama. Carl Jung dio un nombre a este sagrado giro de la energía. Lo llamó en antiodromía, un fenómeno en el que algo llevado a su extremo, inevitablemente se transforma en su opuesto. Y en ningún lugar se manifiesta esto tan vívidamente como en el torbellino postsagrado del despertar espiritual. Pasas del empuje maníaco del ego, debo lograrlo todo. Debo alcanzarlo todo, a un vacío casi aterrador del alma, ¿para qué hacer algo? El péndulo oscila no porque esté roto, sino porque el equilibrio lo exige. La psique, encadenada durante mucho tiempo a la rueda de las expectativas externas, finalmente se suelta y se sumerge en un profundo descanso. Esto no es un declive, un error o una enfermedad. Es una iniciación. En el lenguaje del mito, es el arquetipo del ermitaño, la retirada del mundo que precede al renacimiento. Es el capullo sagrado en el que la oruga se disuelve en una masa informe, ya no reptando, pero aún no volando. Es la fase del caldo primordial, no estructurada, nebulosa, improductiva según todos los estándares del mundo moderno, pero necesaria, porque la verdadera transformación no comienza en la luz, sino en la oscuridad, no en evitar el dolor ni en frases sobre altas vibraciones, sino en un descenso honesto y profundo hacia uno mismo. Es aquí donde la espiritualidad moderna a menudo pierde el rumbo, elogiando el despertar pero evitando su crucifixión. Jung nos recordaba la sombra, todo lo reprimido, lo incómodo, lo rechazado en nosotros. No es un enemigo, sino una parte. No se puede ignorar ni silenciar. Hay que integrarla. El trabajo con la sombra no es un nivel avanzado, es el fundamento de la totalidad. Y cuando te encuentras en este estado, lo inconsciente comienza a emerger. No como una fuerza destructiva, sino como un mensajero. Aquello que tanto tiempo reprimiste, tu tristeza, tu ira, tu miedo a ser rechazado, tus necesidades insatisfechas, comienza a subir a la superficie, porque ahora hay espacio para que aparezca. El ego entra en pánico, exige claridad, acción, instrucciones. Quiere controlar, pero el yo auténtico habla en voz baja. Susurra, suelta, estoy formando algo más real. Y es aquí donde comienza el verdadero trabajo. No en otro logro, sino en la entrega. No en la claridad, sino en la observación. No en la planificación, sino en la presencia con lo que es. La psique no está destruida. Está refundiendo años de ruido, ansiedad y falsa motivación. Detiene el movimiento habitual no por malicia, sino para que tú, finalmente, te quedes con aquello de lo que has huido toda la vida. Y en esta detención, en este vacío casi inquietante, donde no hay nada que te cubra ni a dónde huir, comienza un recuerdo verdadero, no racional, sino del alma. Y luego, casi imperceptiblemente, en la profundidad, surge un nuevo impulso. No grita,
no exige, sino que zumba de manera constante y profunda. Es un impulso que no nace del miedo, ni de la ansiedad, ni de la ambición. Es un impulso del alma. Moverse no porque se deba, sino porque no moverse significaría traicionarse a uno mismo. Jung llamó a esto la aparición del yo auténtico, no como una abstracción filosófica, sino como una brújula interna viva y palpitante. No persigue, llama. Y su llamado no es al éxito, sino a la totalidad. Así que has cruzado el umbral y te has detenido en el silencio. Has saboreado la inmovilidad no como estancamiento, sino como una pausa sagrada. Has atravesado la noche interna, donde ninguna llamada resonaba y ninguna luz indicaba el camino. Y ahora, algo ancestral comienza a emerger. No como un rugido, no como un relámpago, sino como un suave movimiento interno, un pulso delicado y seguro que no te arrastra hacia atrás, sino que te invita a crear aquello que nunca antes existió. Este es el primer susurro del yo auténtico. No se expresa con palabras, sino que vive en la sensación, en la atracción, en la silenciosa presencia. Carl Jung llamó a esto la vida simbólica, una vida no gobernada por el ego o las normas externas, sino dirigida por las fuerzas profundas del alma. Cuando el ego retrocede y lo inconsciente es honrado, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un camino de revelación de significado. Y he aquí la paradoja. Todo esto puede parecer sorprendentemente ordinario. Cuando el yo auténtico comienza a guiar, ya no te agitas. Respondes, ya no te mueve el miedo a perderte algo, sino una coherencia interna. Ya no persigues la claridad como un trofeo, sino que simplemente la reconoces cuando aparece, a veces vestida de sencillez. Vivir desde el yo auténtico no significa estar siempre seguro y enérgico. El cansancio, las dudas, el dolor seguirán llegando. Son el tejido de la vida humana. Pero desaparece el dolor sordo de la autotraición, la tensión constante de interpretar un papel que ya no es tuyo. En cambio, algo dentro se desplaza. Empiezas a crear, incluso si nadie aplaude, a decir no, incluso cuando esperan un sí. A seguir la maravilla, no una lista de tareas. Empiezas a elegir la paz en lugar de la actuación. Esto no es inercia, es un nuevo combustible, no adrenalina, sino coherencia. No presión, sino presencia. Jung llamó a esto vivir en modo simbólico, no como un escape de la realidad, sino como un retorno al alma. Comienzas a confiar en el lenguaje de los sueños, en los instintos internos, en los símbolos, en las sutiles sincronicidades. La vida se convierte en un diálogo, no en un monólogo que gritas al vacío. Es una conversación con lo invisible. ¿Y cómo se ve esto? A veces, como otras preguntas, ¿qué me llama silenciosamente, en lugar de qué debo hacer? ¿A dónde me impulsa la vida, en lugar de qué plan seguir? ¿Qué es verdaderamente auténtico para mí, en lugar de cómo demostrar mi valía? Dejas de intentar controlar la vida y empiezas a interactuar con ella. Las ambiciones no desaparecen, se transforman. Se convierten en una devoción no hacia un resultado externo, sino hacia lo que es auténtico, hacia lo que está vivo, hacia lo que te aviva desde dentro. Y esto es asombroso. Esta devoción mueve montañas. Las cosas empiezan a suceder, pero no por agotamiento, sino por integridad. Ahora es sostenible. Ahora se nutre del alma. Esta es la motivación del yo auténtico. No impresionar, sino expresar. No requiere esfuerzo. Llama. Te lleva a la creatividad, al aprendizaje, al servicio. No porque debas, sino porque todo tu ser dice tranquilamente, sí, esto es mío. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿a dónde ha ido tu chispa después del despertar? Recuerda, no se ha apagado. La vieja llama se consumió para que en su lugar pudiera nacer una nueva, profunda, una que no parpadea ante las tormentas del mundo exterior. Jung nunca prometió facilidad, prometió profundidad. Y si estás leyendo estas líneas aquí, significa que ya estás en este camino. Este no es el final del despertar, es el comienzo del devenir.
Si algo dentro de ti ha resonado, si al menos una frase ha tocado una fibra familiar en tu alma, entonces quizás este camino te esté llamando.